Marisol Apráez Benavides, el doctor Luis Hernando Franco Murguerito y el doctor Fernando Supe López. Está moderado por el doctor Fabio Londoño Gutiérrez. La doctora Luz Helena Sierra Valencia es abogada egresada de la Universidad del Cauca, especializada en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Es funcionaria pública de varias entidades públicas, nacionales y del Distrito Capital en Colombia y actualmente es magistrada del Tribunal Administrativo del Valle desde 1990. La doctora Ruth Marisol Apráez Benavides es de profesión abogada especialista en Derecho Administrativo, Derecho Comercial, Función Pública, Derecho Contractual, maestría en Derecho Constitucional y actualmente Procuradora Regional de Instrucción del Valle del Cauca. El doctor Luis Hernando Franco Murguerito, abogado de la Universidad San Buenaventura y contador de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, con amplios conocimientos y experiencia en contratación internacional, derecho empresarial y estructuración de patrimonios familiares, empresariales y planeación estratégicas tributarias, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, IFA, Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio Colomboamericana Seccional Suroccidente. También ha sido profesor en las áreas de Derecho Tributario de la Universidad San Buenaventura y de la Universidad ICESI. El doctor Mario Fernando Supe López es subdirector de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico de la Alcaldía de Cali. Su trayectoria académica incluye un título en Derecho de la Universidad de San Buenaventura, especializaciones en Derecho Administrativo y Comercial y maestría en Impuestos por la Universidad Externado de Colombia. Y nuestro moderador, el doctor Fabio Londoño Gutiérrez, es doctor en Derecho Tributario de la Universidad Salamanca de España, abogado y contador público de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad ICESI y en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Asesor legal del Grupo Maicena y Fruco y abogado del Departamento Jurídico de Cartón Colombia. Asesor tributario independiente por más de 30 años, profesor universitario en los posgrados de Derecho, Gerencia Tributaria de la Universidad ICESI San Buenaventura, la Pontificia Javeriana y la Universidad del Valle en Cali. La línea de investigación ha sido procedimiento tributario, su tesis doctoral fue procedimiento alternativo en la prevención y resolución de conflictos tributarios y actualmente es el vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Bienvenidos a todos. Aló. Bueno, en nombre pues del Grupo de Estudios Tributarios de la Cámara de Comercio de Cali y del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero, les damos a ustedes pues los agradecimientos por estar aquí presentes y la intención pues es seguir fomentando estos encuentros regionales. Pues si la tradición se cumple, será la primera vez que el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero tenga un presidente no residente en Bogotá. Seré el primero de las regiones que estaré pues a la cabeza de ese instituto y eso pues ha llevado a que desde la vicepresidencia he venido impulsando que tenemos que tener mucha presencia para los afiliados y para los nuevos que se vayan a afiliar en las regiones y tener todo este tipo de eventos. Tenemos pues varios programas, entre los que se cuentan para Cali vamos a tener unas prejornadas del Instituto de las Jornadas Colombianas de Derecho Tributario y Aduanero que se celebrarán en Cartagena en los días 18, 19 y 20 de febrero del 2016. Además con una connotación muy especial que van a ser las 50 jornadas colombianas de derecho tributario. O sea, va a ser bodas de oro en jornadas tributarias y pues esperamos contar con la masiva participación del Valle del Cauca en estos eventos. Bueno, centrándonos en el panel, pues se ha planteado sobre jurisdicción contencioso administrativa, medios de control, nulidad y restablecimiento del derecho en litigios tributarios.
En este tema, pues tuvimos un gran avance que fue la reforma del Código Contencioso Administrativo con la Ley 1437 de 2011, que nos planteó reformas en dos temas pues de bastante impacto en el tema de la prevención y resolución de los conflictos e inclusive pues de los temas y de las decisiones que se puedan manejar a nivel tanto administrativo como a nivel de la jurisdicción administrativa, contencioso administrativo. Esa reforma pues implicó todo un movimiento muy importante y yo en mis clases y en todas mis conferencias les digo, tenemos que sabernos esos primeros 102 artículos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, donde está la base de todas las actuaciones administrativas. Una de las gran conquistas allí, pues, o de los grandes avances, es haber también elevado, digamos, el principio fundamental del debido proceso, el que es nuestra base y de defensa y del mismo procedimiento de todas las situaciones, a la categoría de principio de las actuaciones administrativas. Allí lo encuentran en el artículo 3º numeral primero. Y también con unos avances muy importantes allí, como es montar toda la plataforma tecnológica en materia administrativa, donde ustedes allí encuentran conceptos como el acto administrativo electrónico, el expediente electrónico, lo que estamos viviendo. Miren, en el 2011 Colombia siempre ha sido pionera en este avance de los temas tecnológicos y más pues que se acentuó y se dimensionó a raíz pues de la pandemia del año 2020, pero ya teníamos unas normas donde traemos toda esa plataforma, donde está también el tema de las sanciones en vía administrativa, la gradualidad de las sanciones, donde hay un gran principio allí que dice que no puede haber sanción si no hay perjuicio a la administración pública. Ese es otro de los avances que allí tenemos en ese estatuto. Más todo el tema pues que ya venía del inicio de las actuaciones, de poderlas probar, poderlas documentar, de tener que motivar todas las decisiones y luego de los recursos pues que pueden proceder, además de la ejecutoria de los actos administrativos. Y luego pasamos en ese estatuto a lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, donde también pues se dio una reforma, donde allí pues se cambiaron las acciones por medios de control, pero se regularon pues unas más específicamente. Allí tenemos pues los medios de control de nulidad de los actos administrativos, del cual pues vemos que hacemos uso constante cuando estamos demandando ante la jurisdicción los conceptos de la DIAN, y a nivel territorial se demandan pues los mismos acuerdos de los consejos, las ordenanzas de las asambleas, los decretos reglamentarios de los alcaldes y gobernadores, e inclusive pueden demandarse conceptos que lleguen a emitir las oficinas jurídicas de estas instituciones en materia tributaria, porque en los conceptos, para que sean demandables, lo que interpretó el Consejo de Estado hace muchos años es que un acto administrativo es todo pronunciamiento de la administración que contenga una decisión, y bajo ese concepto le da la característica de acto administrativo a los conceptos de la DIAN. En otros países llaman consultas tributarias, para poder pues ser revisadas en su legalidad y constitucionalidad por la jurisdicción contenciosa. Bueno, entonces tengo el gusto pues de tener en este panel a estos 4 elegantes expositores, muy queridos todos y muy conocidos pues aquí a nivel regional. Entonces empecemos primero con las damas. Aquí empezamos primero con la doctora Luz Helena Sierra, preguntándole
¿Usted cómo esquematiza o cómo ha visto ese cambio o cómo sintió, digamos, la transición de pasar de las acciones a los medios de control y especialmente sobre la acción de nulidad de los actos administrativos? Buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir esta mañana con ustedes y estar en este panel acompañado de un compañero de estudios y de un exalumno y de una persona a quien la vi crecer como la doctora Marisol, y que ni qué decir del doctor Fabio Londoño, que nos conocimos cuando éramos jóvenes, no teníamos canas ni nada de esas cosas. Bueno, respecto a la pregunta, que cómo viví esa transición, yo puedo sí hablar de transiciones porque llevo 34 años en el tribunal, entonces pasé del decreto 01 del 84 a la ley 1437 del 2011. Realmente, ahora hablábamos en el descanso, ¿cuál fue la razón por la cual se le cambió el nombre a la acción por el del medio de control? Ni idea. Yo creo que fue como un esnovismo o traer de pronto de otro país, pero realmente no he sentido como el cambio, como que incluso uno a veces dice, por ejemplo, para llamar la acción popular, ¿cómo la llama usted medio de control popular? No, sigue siendo acción popular. Lo mismo la acción de cumplimiento, ¿cómo dice usted medio de control de cumplimiento? No, acción de cumplimiento. Entonces, uno puede acomodar, digamos, el concepto a medio de control de nulidad y restablecimiento, se oye mejor, más rimbombante, acción, medio de control de nulidad, y así otro tipo, pero por ejemplo, la pérdida de investidura, ¿usted cómo dice medio de control de pérdida de investidura? Acción de pérdida de investidura. Entonces, pues realmente no tuvo una razón, yo no la conozco, no, realmente no, en las conferencias a las que he asistido tampoco he encontrado la razón muy clara. Pero bueno, sí, lo que estabas hablando ahora, el paso, digamos que se buscó en la ley del 2011, tratar como de incorporar el procedimiento verbal, o sea, las audiencias. Pero también se presentó la situación de que también se estaban estancando los procesos en ese sentido. No se daba aplicación a las normas del Código General del Proceso, que lo tenemos desde el 2012, nos estaban diciendo que debíamos cambiar el estilo. Ya no más expedientes escritos, sino expedientes digitales, pero no se había hecho. Pero llegó la pandemia y la pandemia nos estrelló a una realidad. Entonces, la realidad era que teníamos que trabajar, primero con la virtualidad y segundo, cambiar el esquema mental que traíamos con los expedientes escritos. Entonces, trabajar con el expediente digital. Tenemos unos expedientes que son híbridos, entonces empezaron con la escrituralidad y terminaron con la oralidad y con la virtualidad. Pero no, realmente grandes cambios uno no ve en el código. Creo que el cambio fundamental lo trajo la ley 2080 del 2021, cuando incorporó la posibilidad de decretar la sentencia anticipada. Yo creo que ese sí ha sido un cambio trascendental porque tenemos una posibilidad, los jueces, de omitir la audiencia inicial. Los abogados saben que una audiencia inicial es importante en la medida que en la audiencia inicial es como el primer acercamiento con las partes. Claro, ya se ha admitido la demanda, entre las partes ya ha habido como un acercamiento porque se le manda la notificación de la demanda de manera anticipada, pero esa es la única forma donde el juez o el magistrado tiene un contacto directo con las partes
en las audiencias en la audiencia inicial, donde se analizan las excepciones, se pueden corregir asuntos, no tampoco reformar la demanda, pero asuntos de pronto que puedan alterar el normal trámite de la audiencia, se pueden corregir, hacer correcciones. Eso fue un gran avance y muy bueno, se decretaban las pruebas, se fijaba el litigio. A mí me encanta la fijación del litigio porque digamos que adelanta ya para las partes, ya saben cuál es la controversia. Siempre me parece que una controversia bien delimitada da lugar a un muy buen fallo y ya las partes de pronto en la misma audiencia se dan cuenta qué suerte tiene sus pretensiones o qué suerte tiene sus alegaciones. Entonces, en la controversia es muy importante la fijación de la controversia. Sin embargo, la verdad se estaban trancando los procesos y esta posibilidad de decretar la sentencia anticipada es una excelente oportunidad para, en los casos delimitados en el artículo 182A, que es nuevo, pues en esos casos se decreta la posibilidad de anticipar la sentencia, o sea, ya no va a haber una audiencia inicial, pero es en casos muy, muy especiales, o sea, no hay pruebas, no se han pedido pruebas, son asuntos de mero derecho y asuntos donde o las pruebas son impertinentes, inconducentes, improcedentes. Bueno, pero creo que me estoy avanzando demasiado porque ahí hay mucha tela para cortar. Bueno, entonces dejo ahí. Bueno, en ese tema, ese ya en España se había planteado por un vasco. Él tenía una tesis muy interesante que la llamaba la anticipación de la sentencia por evidencia de razón. Era pues más o menos el mismo argumento de que si el tema era meramente jurídico o si era tan claro no había necesidad de irse a prueba, sino de una vez anticipar la sentencia y no se estaba violando el derecho de defensa porque pues quien resulte perjudicado pues podía hacer uso del recurso correspondiente. Muy bien. Doctora Luz Marisol, mucho gusto pues primero en conocerla y en tenerla por acá. Usted nos podría contar un poquito, pues para ya entrando en contexto, ¿cuál es el papel de ustedes como procuradores judiciales ante la jurisdicción contenciosa? ¿Cuál es el porqué y el cómo del desempeño de la labor de ustedes? Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias, es un honor para mí estar aquí con mi mentora, la doctora Luz Helena, quien me vio crecer en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mi gran amigo el doctor Mario y por supuesto uno de los abogados que en el ejercicio de la función jurisdiccional he conocido de forma personal, doctor. Muchas gracias, doctor Fabio, por esta invitación. Bueno, debemos aquí separar un poquito. Mi función dentro de la Procuraduría General de la Nación es Procuradora Regional de Instrucción del Valle del Cauca. ¿Eso en qué se diferencia de los procuradores judiciales? En que los procuradores judiciales, que también pertenecen a la Procuraduría General de la Nación, hacen la intervención ante los jueces. Entonces hay procuradores judiciales penales para los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria penal, lo hay para los laborales, lo hay también para el contencioso administrativo, pero desde el punto de vista de la Regional Valle, mi función tiende a la disciplina de los servidores públicos que cometen faltas, sobre todo aquellos del orden departamental y municipal, puesto que mi jurisdicción cubre todo el departamento del Valle del Cauca. Por excepción y por virtud de la ley, yo puedo intervenir en los procesos ante la jurisdicción ordinaria civil, porque en el Valle del Cauca no existe procurador judicial ante los jueces civiles y ante el Tribunal Superior Sala Civil. Pero la Procuraduría Regional se dedica exclusivamente a la función disciplinaria y preventiva de todos aquellos funcionarios públicos que presuntamente infringen la ley o la Constitución.
Ok, muchas gracias, doctora. Doctor Luis Hernando, en su opinión, ¿cuál es la dinámica de los procesos judiciales en los tribunales administrativos departamentales y en los jueces administrativos en cuanto a eficacia, rigor técnico y eficiencia en los procesos judiciales? ¿Cuál es su opinión? Fabio, muchas gracias primero por la invitación tuya y a nombre del instituto y por la oportunidad de compartir con Luz Helena, con Marisol y con Mario. Gracias a todos los asistentes. Yo tengo una consideración que resulta de la práctica. Como Luz Helena llevo muchos años en ejercicio profesional, 45 años, pues tienen que mostrar 35 de rato pasamos, Lucecita. 45 años de práctica me llevan a hacer una reflexión que es la que quiero transmitir en esto. Yo creo que siempre nos quejamos que los procesos judiciales son lentos, que la justicia cojea, que hay corrupción, que los jueces no estudian. Un momentico, yo creo que primero tenemos que pensar en este lado de la ecuación. Debemos un respeto, para que haya eficiencia, para que haya rigor, para que haya eficacia, se necesitan elementos que lleven a eso. Uno de ellos, el respeto al juez. El respeto a las partes, no es meter pruebas torcidas, enredar demandas extensas. ¿Para qué le decimos, para qué le transcribimos al juez las normas legales? Si alguien conoce la ley es el juez, mencionémoslas. Pero uno encuentra que cuando algunos abogados, pues a veces nos ha tocado, esas contrapartes dan vueltas y vueltas y vueltas. ¿Eso qué significa? No hay claridad en el propósito, no hay suficiencia en la prueba, hay un propósito, es de enredar al juez o de dilatar. Creo que debemos tener, 1, lealtad; 2, una claridad, una precisión, una concreción en una demanda para que el juez pueda llegar al fondo de manera directa, sencilla, rápida, y no pedir unas pruebas inconducentes. Luz Helena hablaba ahora que de esas pruebas se pueden saltar. No siempre el juez tiene la posibilidad de determinar la validez desde el principio, pero debemos tener un respeto, una lealtad al juez y a las partes. Estamos, ¿para qué es un proceso? Para llegar a la verdad. Un proceso busca defender los derechos, no ocultar los errores. Pienso que además la administración de justicia, hay algo, hablamos ahora con Luz Helena, debe reconocer, para que sea eficiente, debe armonizarse con la realidad negocial. Es decir, no es, ahora vamos a hablar de tarifa legal de pruebas, no es limitarse a la forma, es mirar, buscar el fondo, la verdad real, el espíritu del asunto. Tenemos a un representante, Mario, de la administración pública, alcaldía, departamentos, municipios, distritos, nación, DIAN, secretarías. Por favor, siempre pensemos en que no se trata de apretar al particular, de ahogar al particular. Y si hablamos de impuestos, no se trata de simplemente establecer en el ánimo de recaudar. Respetemos el derecho tributario y el derecho de cada persona. La administración de justicia es cierto que no tiene corazón, pero no puede limitarse a lo meramente esquemático y rigorista, porque entonces ¿dónde queda la verdad de fondo, la verdad real? No es un acto robotizado, tiene elementos que le pueden ayudar ¿a qué? A eso, Fabio, a ser eficiente, pero eficiente desde el punto de vista del demandante, respeto; desde el punto de vista del administrador de justicia, no limitarse a lo meramente formal, mirar el fondo. Entre las partes, señores, yo no entiendo por qué, entiendo por qué la DIAN no me puede dar la razón a pesar de que yo la tenga. ¿Por qué? Porque van y los investigan.
porque entonces los acusan de peculado. ¿Qué sentido tiene eso? La DIAN apela porque tiene que apelar. Eso es congestionar la justicia, eso es volver ineficiente el sistema. ¿Para qué nos quejamos después que es que el sistema no es eficiente y que se demora? Es gran parte es culpa nuestra. En ese punto tenés razón en que en la DIAN y en las administraciones tributarias debiera existir un consenso, un comité de defensa, algo que evalúe las sentencias de primera instancia si es necesario o no apelar. Ahí sí volvemos a la evidencia de razón, si es tan evidente, si el caso está perdido, si la administración debe considerar que antes ayuda a solucionar los temas de esa manera. Uno de los temas complejos al iniciar los procesos es el tema probatorio. Hemos visto pues cientos de sentencias donde aparece que es que el contribuyente no demostró, que el contribuyente no probó. Entonces es donde se presentan, digamos, muchas dificultades con ese tema. Doctor Mario, en el tema de la presentación de la demanda, del planteamiento de los hechos y las pretensiones con base en las pruebas, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué le parece a usted cuál es el deber ser del demandante, del litigante ante los jueces administrativos y tribunales? Bueno, muy buenas tardes. Buenos días, perdón, a todos los presentes, principalmente a mis mentores, aquí veo a varios de ellos, el doctor Tulio Restrepo, el doctor Fabio Londoño, el doctor Julio Roberto Pisa, la doctora Luz Helena Sierra y algunos conocidos o caras conocidas con las cuales he adelantado pues este periplejo por el tema relacionado con los impuestos. Doctor Fabio, me voy a atrever simplemente a hacer un poquitico desobediente en el rigor de la pregunta. Había consideración a que no alcancé a participar en la anterior y me gustaría plantear algunas cositas relacionadas precisamente con lo que habíamos dicho o que los panelistas habían dicho anteriormente. Principalmente nosotros vemos con, digámoslo así, con alegría, por decirlo de alguna manera, que efectivamente se haya llegado a la modificación que da cuenta de la incorporación de la sentencia anticipada dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento de derecho cuando se tratan de asuntos de pleno derecho, toda vez que tanto los abogados litigantes como los abogados que representan al distrito, en el caso pues precisamente porque represento en este momento al distrito de Santiago de Cali, hemos obtenido decisiones prontas, o por lo menos más prontas de lo que generalmente se venían estableciendo en el pasado. Eso trae como consecuencia precisamente que la justicia se haya de alguna u otra forma presentado con anticipación. Recuerden ustedes que parte de entender una no justicia es precisamente una demora en el reconocimiento de los derechos que se generan en este tipo de decisiones. Sin embargo, sí es importante que entendamos que efectivamente para poder todavía darle una mejor aplicación a esa sentencia anticipada, da cuenta de la posibilidad de entender un sistema jurídico en materia tributaria simplificado. Si tenemos un sistema jurídico simplificado, seguramente los fallos se van a venir aún todavía más rápido. ¿Por qué? Porque es que todos… y en esto yo creo que la experiencia como litigante podemos constatar es que los despachos judiciales, pues los jueces y los tribunales o los magistrados de los tribunales no necesariamente son expertos en materia tributaria y eso sucede en el sentido de que, pues claro, cuando les toca un proceso tributario, si bien es cierto es un tema de definición de puro derecho, como pasa con la sentencia anticipada, son conocimientos que no son tan técnicos en relación a la disciplina que han venido los magistrados o los juzgados entendiendo desde su propia formación. Y eso hace esencialmente que muchas veces ellos fallen los procesos tributarios, como por decirlo de alguna manera, de último o haciendo una cola. Y empezamos entonces todavía a entender efectivamente que es precisamente porque los magistrados y los jueces de la República advierten la dificultad que implica necesariamente el conocimiento de
de estos temas jurídicos en materia tributaria y pues puede llegar a entenderse una dificultad en el tiempo para asumir pues lógicamente sus posturas frente a esos fallos. Entonces, mi postura frente a eso, doctor Fabio, es esencialmente que sí deberíamos acompañar no solamente a el tema relacionado con las normas procesales en materia judicial, sino simplemente con la simplificación del sistema tributario para poder, lógicamente, obtener una agilidad dentro de los fallos, pues, lógicamente, de la justicia. Bueno, y en cuanto al tema probatorio. ¿Me puede repetir, por favor? Qué pena con usted, doctor. Lo que estábamos preguntando es que se presentan muchas dificultades probatorias en los procesos y es porque pues muchas sentencias donde el resultado al final es que el contribuyente no demostró, el contribuyente no probó, otras donde uno queda inquieto, pues por ejemplo una que hubo sobre una empresa de Palmira que le rechazaban unas depreciaciones habiéndose dado previamente una inspección contable y luego al final sale la sentencia del Consejo de Estado diciendo que era que el contribuyente no había aprobado la contabilización de las depreciaciones. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿En qué mundo estamos? ¿De dónde se la sacaron entonces? Entonces, de ese tema, entonces parece que hay mucha falla de parte de los litigantes al momento de presentar la demanda y no acreditar las pruebas como deben de ser. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el deber ser para presentar una demanda y poder pues plantear todo el esquema y probar todo ante los jueces? Perfecto, doctor Fabio. Pues mire, o sea, dentro del contexto de la experiencia que no hemos tenido, pues principalmente para el reconocimiento del derecho se requiere precisamente probar los hechos. Dentro de ese contexto, pues la dinámica del ejercicio de poner a consideración una decisión ante la justicia, pues implica necesariamente ir probando cada uno de los hechos o ir soportando cada uno de los hechos que se afirman en una demanda. Incluso si se va a hacer efectiva su respuesta, pues probar efectivamente la inexistencia del hecho que se acusa dentro del cuaderno, pues precisamente de la demanda principal. Aquí lo que pasa es que en muchas oportunidades en la práctica uno ve que existen falencias en materia probatoria y hay veces no dependen necesariamente del ejercicio que tiene que hacer el abogado litigante en presentar la demanda como tal, sino que en algunas oportunidades el litigante o el abogado se ve precario a no tener la misma para poder de alguna u otra forma presentarla dentro del expediente. Lo que sí debemos de alguna u otra forma es prever precisamente que existen unos medios de prueba que podemos solicitar para que particularmente si de pronto la prueba reposa en una entidad del Estado, si es el caso, pues lógicamente se pueda llegar a acercar al mismo. Pero principalmente creería yo que presentar una demanda sin pruebas es prácticamente adelantar un fallo perverso o negativo en contra de las personas que obviamente presentan dichos medios de control. Bueno, el tema es, y siempre la pregunta ha sido con relación a los jueces, doctora Lucerina, es que la justicia, siempre se ha dicho pues que la justicia contenciosa es rogada. Como es rogada, pues se abstienen muchas veces de declarar nulidades o de pronunciarse sobre ciertos temas que aparecen evidentes o que pueden cambiar la decisión en un momento dado. Pero yo le pregunto, en el tema de las pruebas de oficio, ¿allí aplicaría esto de la justicia rogada o sí se decretan pruebas de oficio en los expedientes? Bueno, antes que atender tu pregunta, pues como ya mis antecesores, el doctor Luis Hernando y el doctor Mario, han hablado sobre varios aspectos de cómo funciona la justicia contencioso-administrativa. La verdad, pues yo tengo que expresar mi posición como juez y mi posición como académica. Mi posición como juez es que efectivamente se piensa, y coincido con el doctor Mario, que el tema tributario es complejo. Y puede serlo,
pero cuando yo enseñaba en la universidad, cuando era profesora, si el doctor Mario lo recuerda, yo les decía, miren, no se compliquen, es la teoría del acto administrativo. Y ahí va de pronto el sentido de tu pregunta. ¿Por qué? Porque es que el medio de control es el de nulidad y restablecimiento. Entonces, si usted va a presentar una demanda, ya sea laboral, ya sea de varios aspectos, en materia de sanciones, en materia tributaria, usted va a cuestionar la legalidad de un acto administrativo, que ya lo decía hace un rato el doctor Londoño, es una decisión que ha proferido la administración que crea, modifica o extingue una situación jurídica particular y concreta, es decir, le ha afectado una situación. En este caso, en el caso tributario, se ha impuesto una sanción, se ha producido una liquidación oficiosa de revisión de la declaración que usted ha presentado de manera privada. Entonces, tiene que cuestionar la legalidad. Yo quisiera devolverme un poquito a los requisitos formales. Una demanda que sea formalmente bien presentada, pero yo diría muy sustanciosa, sin que sea necesario, como dice el doctor Mario, de copiar las normas, basta con citarlas, ni tampoco copiar las jurisprudencias, basta con citarlas, pero sí es importante que demuestre en la demanda cuál es el sentido de sus pretensiones, es decir, ¿por qué el acto es ilegal? ¿Por qué el acto es ilegal? Es decir, tiene que señalar debidamente cuáles son los actos que usted considera que se están contraviniendo. Ahora, también, como decía el doctor Fabio, vamos al tema probatorio. Hay veces que solamente se demuestra, digamos, el sustento de las pretensiones con una prueba documental. Ahí hay que tener en cuenta que ya con el Código General del Proceso nos establece desde hace un buen rato que esa prueba documental usted la tiene que pedir previamente a las entidades. Entonces, si la tiene que aportar con la demanda, ya no es como era antes que le pedían a uno de todo y uno decretaba de todas las pruebas documentales. Ahora tienen que presentarse con la demanda y en el evento que la entidad pública no le haya contestado, usted tiene que demostrar que no contestó, porque hay una violación al derecho de petición, entonces en ese caso es viable el decreto de la prueba. También se comentó acá volviéndome, desde que haya una demanda clara y una contestación clara, vamos por muy buen camino. Entonces, la entidad demandada, y créanme, las entidades demandadas se defienden normalmente, la DIAN se defiende con lujo de detalles. Y ellas sí están diciendo lo que en la demanda de pronto omitieron, porque ellas sí tienen la realidad. En las entidades territoriales, poco, la defensa no ha sido tan maravillosa, pero lo están trabajando fuertemente. Pero hay una cosa, a veces le proponen a uno excepciones que no son, o sea, 15 excepciones. Entonces empiezan la legalidad del acto administrativo, la indebida motivación del acto administrativo y así en consecuencia, ¿no? Entonces van 15 y pretenden que el juez se pronuncie sobre esas excepciones. Entonces hay que mirar cuáles son las que realmente son excepciones y están enlistadas en el Código General del Proceso. De manera que no es todo eso. Es que excepción, la legalidad del acto administrativo, eso es ya atacar de fondo, digamos, la demanda. Eso en lo que tiene que ver, si hay claridad en la demanda y hay claridad en la contestación, el juez, vamos en el proceso por buen camino. Ahora, que el tema sea complejo, depende.
Hay unos temas tributarios que son complejitos, pero yo les digo, en la medida que uno maneje que el concepto genérico es la teoría general del acto administrativo, desvirtuar la legalidad del acto, se desbarata la complejidad. Entonces no hay realmente complejidad. No sé si vamos al decreto de las pruebas o no. Las pruebas oficiosas, preguntabas. Sí, sí. Bueno, Sí. hay una situación que se está presentando, se está aplicando a la posibilidad de decretar la sentencia anticipada. Entonces ahí nos está diciendo cuando las pruebas sean inconducentes, impertinentes y demás. ¿Qué es una prueba inconducente, impertinente? Pues lo dice el código, ¿cierto? Pero hay veces que para demostrar el tema, por ejemplo, del que estabas hablando, de que no se les tuvieron en cuenta, digamos, unas depreciaciones o unas excepciones, alguna cosa. Entonces, a veces se pide una prueba pericial. Eso lo hablamos hace unos días. Me queda como muy difícil como juez, si la prueba ha sido bien pedida, ¿cómo la voy a negar? O sea, yo no veo. Entonces, para decir que es una prueba impertinente, no sé. O sea, si me han pedido una prueba pericial de una forma bien pedida, a veces le piden a uno pruebas testimoniales que para que acrediten que sí fueron los de la DIAN a ver lo que tenían que ver en la empresa. Entonces ahí viene la situación frente al Código General del Proceso. Si hay una prueba bien pedida, ¿cómo no se accede a ella? Ahora, uno como juez dice, de pronto vamos a llegar al mismo camino, porque uno desde la que fija la controversia, de pronto, en muchos casos se advierte que no da para mucho el proceso, pero ¿cómo negar una prueba que ha sido bien solicitada? O sea, esa, ya no hablo como juez, sino desde el punto de vista académico. O sea, yo encuentro como esa situación, ese problema. Pero es posible que el juez considere que sea impertinente e inconducente. Hay un recurso, puede usted demostrar la viabilidad. En cuanto a las pruebas oficiosas, sí, a veces se decretan, porque es que a veces la parte ha dicho, mire, traté de conseguir la prueba documental y no fue posible. Y uno la decreta, pues no se pudo llegar, entonces uno la decreta. O a veces ve uno que de bulto necesita unos antecedentes que no llegaron, porque ¿cómo puede fallar sin antecedentes? Me voy a apartar un poquito del tema. Por ejemplo, en reparación directa de privación injusta de la libertad, a veces no llegan los audios de la audiencia donde se impuso la medida cautelar de prevención, de privación de la libertad. ¿Usted cómo hace para fallar sin eso? Para saber si la privación fue injusta o no. Entonces, sí se va uno a una prueba oficiosa. En materia tributaria, yo aconsejaría que las pidieran todas mejor. Luis Hernando, ¿qué tenías que decir en materia probatoria? Gracias, Fabio, bastante. Encontramos que cuando usted tiene experiencia se asumen posiciones que algunos pueden entender arriesgadas. Luz Helena ha planteado con la voz de la experiencia lo que yo creo que debe ser. Marisol no ha sido ajena a esto como administradora de justicia, y es que no nos podemos amarrar a una parte técnica que porque la norma es así, entonces no. Yo creo que cuando el juez no niega la justicia ni se extralimita cuando valora que el fondo, la intención, cuando busca la verdad. Creo que una demanda, decía Luz Helena, bien presentada y unas pruebas bien pedidas, pero si el juez entiende que hay algo más, o que la prueba no sirve, o que hay una prueba que no existe, ¿por qué no buscar el fondo? Para mí la técnica no puede asesinar la capacidad creadora del derecho. El derecho es vivo, el derecho tiene que considerar
una realidad. Sí, la diosa Temis era ciega, pero eso no quiere decir que podamos llegar a una condición gélida, fría, inamovible en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos alejar de una realidad del mundo. A veces no es factible conseguir la prueba que la DIAN quisiera. Pero hombre, ¿cómo vamos a nosotros a pedir, así que la tarifa legal, me vas a decir, Fabio, cómo vamos a pedir una factura con unas determinadas condiciones? Eso no es viable en la justicia, en la etapa gubernativa, pero podría serlo en la etapa jurisdiccional, que porque la factura no tiene requisitos, entonces al señor no le aceptan el descuento, no le aceptan la deducción. Él demuestra que pagó el 4 por 1000, hizo la retención, el otro señor declaró, pero es que la factura está mala, y lleve el bulto. ¿Y eso qué significa? Un rechazo de una deducción, un rechazo de un descuento, un mayor impuesto, una sanción. El medio magnético, vaya, pídale usted la cédula al señor que le está comprando, a ver qué le pasa. En todos los casos se la dan, muchas veces no se la dan. ¿Por qué razón? Porque yo estoy comprando un producto, yo tuve la experiencia en un cliente, estoy comprando un producto para una persona que no es mi esposa, no le puedo dar la cédula. Entonces el cliente dijo, ¿y entonces qué? ¿Pierde la venta? Medio magnético, sanción del medio magnético. Entonces, ¿dónde voy? Para mí la exégesis mata el derecho. No podemos ser tan cerrados, debemos pensar en un concepto empresarial, en un concepto de mundo. No podemos ser ajenos a los cambios que el mundo nos está determinando. La inteligencia artificial, qué pasó con la pandemia, qué pasa con los aranceles. Miren qué va a pasar en la realidad negocial, en los resultados empresariales, en las declaraciones de renta, con las medidas arancelarias del señor Xi Jinping en China y de Trump en Estados Unidos, con la posición de Venezuela. Vaya usted, consiga un documento en Venezuela para soportar una importación desde Colombia. Vaya a ver. Entonces la DIAN, no, si no lo tiene, le rechazo el costo o el gasto. Bueno, nosotros debemos pensar que lo jurídico tiene que alimentarse de otras ramas del derecho, del saber, perdón, lo financiero, lo técnico, pero además de reconocer la realidad del mundo. Tenemos afectación por diferentes aspectos. Dígame pues, un mundo en guerra. Entonces, los que tienen operaciones internacionales, no eso es tan sencillo como ir ahí a la esquina a conseguir la prueba. Muy bien. Veamos el fondo, Fabio. Eso incide para mí en el reconocimiento de la verdad. Es que se nos va agotando el tiempo. A ver, doctor Mario, antes de darle la última palabra a la doctora Ruth Marisol, doctor Mario, usted quería hablarme algo sobre el tema de la tarifa legal, de la valoración de la prueba. ¿Cuál era la apreciación que tenía allí al respecto? No, pues, o sea, claro, Fabio, a todos nos gustaría hablar y criticar sobre todo esa figura porque, pues, como todos sabemos, más o menos Colombia ha adoptado el sistema de libre valoración de la prueba conjuntamente en materia tributaria con el de la tarifa legal. O sea, nosotros nos apartamos de ese derecho anglosajón que habla de ese sistema de íntima convicción. Bajo ese presupuesto, pues lo que sí podemos definir efectivamente es que, a mi modo de ver, la tarifa legal hace alusión precisamente a que un solo medio de prueba o una sola prueba demuestre un hecho económico para efectos, pues lógicamente, de tomar una decisión en materia judicial o administrativa. Dentro de ese contexto, lo que sí debemos decir es que existe per se, a mi modo de ver, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, por temas de, primero, control de la evasión, control de la elusión, y todos esos elementos, pues lógicamente, de la práctica empresarial, no, pues digámoslo así, no una práctica de la empresa buena, sino precisamente todo lo contrario, y eso supone particularmente que se tengan que hacer este tipo de limitaciones. Yo considero efectivamente que cuando la Corte Constitucional avaló la tarifa legal, fue asumiendo precisamente esas restricciones que tenemos nosotros dentro del campo normativo colombiano. Y creería yo, la tarifa legal deberá todavía tener asiento hasta tanto no tengamos esos niveles de evasión tan altos
como los que en este momento estamos pues sufriendo en Colombia. Miren ustedes que la atención tributaria sube y pues en principio debería no estar de esa forma considerada, precisamente porque requerimos más recursos, y eso se pueden obtener a través precisamente de un mejor recaudo con la lucha de la evasión y la elusión. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora cambiando de tema y para cerrar, pues dado que nos quedan 5 minutos, doctora Ruth Marisol, a ver si usted nos podría contar un poco sobre el tema, acerca de los temas disciplinarios en unión con el tema tributario. ¿Cuál ha sido su experiencia y cuáles son sus connotaciones o recomendaciones al respecto? Hola. Bueno, están hablando de pruebas y es muy importante que como abogados, como ciudadanos, sepan que la Procuraduría puede ayudar a que esa entidad pública, en este caso puntual la DIAN, les suministre la prueba que mediante derecho de petición han solicitado y no se las han dado, porque no permitirle al ciudadano la visibilidad o la facilidad de una prueba genera una falta disciplinaria para los servidores de la DIAN, y pues como procuradora regional puedo iniciar o ya sea una acción preventiva para la consecución de la prueba o en todo caso una acción disciplinaria en contra de aquel funcionario que se niega a suministrar esa información a los contribuyentes o cualquier persona que la requiera. La DIAN tiene una oficina de control disciplinario interno. Esta Procuraduría Regional no se inmiscuye en temas que tengan que ver con el manual de funciones de ellos mismos, pero sí, por ejemplo, con aquel director regional o aquel director nacional a través de mis delegadas, que al emitir un acto administrativo lo haga en forma contraria a la ley, sobre todo después de que exista, por ejemplo, ya una sentencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es el juez de la legalidad de del control de legalidad de los actos administrativos, y la misma está en firme. También como procuradora puedo ir a las oficinas de control disciplinario de la DIAN, en donde se están surtiendo algunas quejas que los ciudadanos ponen en contra de los servidores públicos de la entidad, y por una virtud del poder preferente que está en cabeza de la regional, llevarme ese expediente para analizarlo con un concepto positivo por parte del señor Viceprocurador General de la Nación, y estudiarlo desde la regional y poder, digamos, culminar, para bien o para mal, lo que el quejoso en ese caso está manifestando. Por otro lado, frente al tema de la prueba, yo crecí en el contencioso administrativo y me atrevo a decir que hoy por hoy, a pesar de que se dice que la justicia contenciosa administrativa es una justicia rogada, lo cierto es que en el ejercicio propio que yo tuve desde mi inicio en el contencioso como escribiente, como auxiliar de magistrado, como juez, nunca se tuvo esa restricción, y mucho menos en pruebas de oficio que realmente se necesitaba. De hecho, si veíamos que al expediente le faltaba algo, o si en la misma demanda el demandante nos había anunciado algo que no había podido obtener de la administración pública, por lo menos en los despachos en los que yo estuve, esa prueba de oficio se hacía a petición de parte. Y de hecho la administración, cuando se lo pide el juez o cuando se lo pide la Procuraduría, lo envía. Tenemos vocación de prosperidad para que la administración pública nos dé la información que necesitamos, tanto a la Procuraduría como desde el punto de vista de la rama judicial. Muy bien, muchas gracias, doctora Ruth Marisol. Bueno, entonces, pues como conclusión de este panel, vemos pues que tenemos que estar muy
juiciosos y muy atentos a todas las actuaciones que se generan por las administraciones tributarias. Siempre he sostenido que en la vía administrativa debemos llevar al funcionario a discutir los temas jurídicos y no los hechos. Es una diligencia que deben cumplir los contadores, los directores de impuestos, es que todo en la vía administrativa quede absolutamente probado. Todos los contratos, todos los hechos, todas las condiciones, todos los requisitos de costos, deducciones, etcétera, que todo esté debidamente probado. En eso es que tenemos que tener mucha diligencia para llevar al último al funcionario solo a discutir los temas jurídicos. Y es ideal que lleguemos al tribunal contencioso con todo probado para que pasemos de una vez al tema de sentencia anticipada, que ha sido una buena medida que se ha podido tomar. Entonces hemos mirado pues que los temas probatorios pues se dan con plena amplitud en nuestro derecho, los podemos pedir en vía administrativa con ocasión de la demanda, si los jueces ven y estiman que es necesario decretar las pruebas de oficio lo hacen, y lo otro es pues que mirar ya la calificación y la valoración de las pruebas como lo hacen los jueces sin estar atados pues a tarifas legales hay veces muy precisas en que determinado hecho no se puede probar sino de determinada manera. Bueno, Luis Hernando quiere hablar un momentico. Dame medio minuto para hacer una consideración, una propuesta. Sí. Hemos hablado la primera vez eficiencia del sistema judicial, búsqueda de fondo, decreto de pruebas. ¿Por qué no volvemos a pensar en algo, en un tema que a ti te gusta mucho? Es la posibilidad de conciliar, de tener un arbitramiento tributario. ¿Por qué? Porque es que necesitamos eficiencia, necesitamos salir rápido, pongámosle empresa al proceso. Las cámaras de comercio tienen tribunales de conciliación arbitramiento, pueden ser auxiliares. Bueno, en ese tema estamos completamente de acuerdo, pues de hecho mi tesis doctoral fue sobre ese tema. Ahorita estamos trabajando en una obra colectiva grandísima sobre el tema del procedimiento tributario, proponiendo todas estas reformas. Como antecedentes tenemos que este gobierno alcanzó a presentar un proyecto de arbitraje tributario que tenía hasta preponencia cuando la presentaron, preponencia positiva en primer debate. Hicimos un gran foro con el instituto, con la Cámara de Comercio de Bogotá, y ahí están siempre las propuestas. Tenemos que llegar a que en vía administrativa pueda haber transacciones tributarias, conciliaciones tributarias, y como alternativa o del recurso o de la demanda ante la jurisdicción contenciosa se pueda ir al arbitraje tributario. Esa es una idea que siempre está allí rondando. Bueno, muchas gracias a todos pues por su atención y ya continuamos con la siguiente conferencia. Muchas gracias, señores panelistas. Gracias a todos los panelistas y al doctor Fabio Londoño por esta presentación. A continuación vamos a iniciar el panel de impuesto al patrimonio a cargo del doctor Tulio Restrepo Rivera. El doctor Tulio Restrepo es contador público de la Universidad Santiago de Cali con más de 40 años de experiencia, especializado en gerencia de impuestos y alta gerencia internacional de la Universidad ICESI. También es egresado del programa de la alta gerencia de la Universidad de los Andes, profesor en el área de planeación tributaria en el programa de alta gerencia de la Universidad de los Andes y asesor de empresas nacionales y multinacionales, expositor de reconocida trayectoria nacional en seminario de impuestos, socio fundador de Restrepo y Londoño SAS. Bienvenido, doctor.
¿Aló? Sí. La presentación habla por sí sola, voy a tratar de simplificar para atender la invitación del doctor Ávila al almuerzo y no demorarnos. No sabía que era mentor, me llamó la atención que de los que han intervenido, pues hayan 4 que han pasado por la escuela con Fabio y conmigo de Restrepo Londoño, como es a Fabio, Juan Carlos, Mario, Víctor Hugo, Carlos Enrique, ¿no? Y fuera de eso, esta nueva generación que va con Daniel, que va a intervenir ahora, Fernando y Gustavo, que están en este tema también en la oficina. Qué bueno que la oficina haya hecho ese aporte en los títulos universitarios y todo el tema. Era un tema que no cabía aquí en procedimiento, porque si ustedes miran en procedimiento, el estatuto creo que tiene 11 títulos, ese procedimiento tiene 315 artículos de los 1000 que tiene el estatuto. Es decir, el 31% se refiere al procedimiento. Pero yo únicamente voy a hablar de 30 articulitos que refiere al impuesto al patrimonio, que es más fácil, que es el 10% de procedimiento. ¿Ya? También, pues, como es posible que lleguen cambios y todo el tema, vamos a ver algo en el impuesto al patrimonio y comienzo con una reflexión para que lo miren. En el impuesto al patrimonio, observen lo siguiente. Este viene de 1935, ¿ya? Y desde 1935, pues ahí uno que es ocioso en las estadísticas, colocó el presidente, el partido que representaba y quién era el ministro de Hacienda, desde 1935. Y también el recaudo que se ha hecho. En este impuesto al patrimonio, uno observa varias cosas. Por ejemplo, mire el recaudo, porque es que me llama la atención el recaudo, cuando hoy en día es el impuesto al patrimonio, precisamente ahorita estamos pagando la primera cuota, para luego en septiembre pagar la segunda cuota. Miren los recaudos que son bien importantes, ¿ya? Mire el recaudo en el 2006 de 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. Y lo otro es, mire en el 2014, cómo hubo un recaudo de 15 billones de pesos. Luego, en el anterior gobierno, 2.8 billones. Y ahora se hace mucho ruido porque es 1.2 billones de pesos. Es decir, me parece que es poquito con el posible daño que están haciendo en el impuesto al patrimonio. Es decir, no justifica que todo el esfuerzo y todo lo que esté haciendo y todo el malestar por recoger 1.2 billones que lo pueden reemplazar de otra forma. Listo. Luego, ¿qué grava el impuesto al patrimonio? La tenencia, el tener, ¿ya? Como el impuesto al patrimonio, el predial de lo que han hablado aquí, la plusvalía en bienes inmuebles, la contribución por valorización, el impuesto a los vehículos, otras contribuciones como la Cámara de Comercio, la super, sobretasa. Es decir, la sola tenencia te va gravando el impuesto al patrimonio. De ahí que esas 3 palabras entra expropiación, extinción, y aquí en el impuesto hablamos de la confiscación, cómo se va confiscando poco a poco el patrimonio. Luego viene la circulación, el traslado del patrimonio de alguna forma por una enajenación que puede generar renta o ganancia ocasional, dependiendo del tiempo en que lo haya poseído. El registro, ya sea con los gastos notariales, los aportes que hagan a las sociedades, el impuesto de timbre, muy de moda hoy en día, del que va a hablar Daniel, constitución y cancelación de hipotecas, herencia, legado, donaciones, 4 por mil y otros. Del impuesto, el patrimonio, hoy en día obviamente tiene muchas cargas fiscales y tributarias encima. ¿Por qué me he dedicado a esto? Porque inclusive en el universo de clientes que manejamos en la oficina, y aquí hemos visto que más las personas están preocupadas por cuidar y mirar el patrimonio que la renta. Porque la renta, si yo gane mucho, si me quitan el 35, me quitan el 35, me queda el 65. Pero en el patrimonio te pueden ir deteriorando poco a poco y en un largo plazo te pueden dejar sin patrimonio. Es confiscación. Entonces, esto es un tema
que es bien importante que va haciendo y la gente va tomando medidas para tratar de proteger su patrimonio. En el ciclo del patrimonio, pues nacemos, vivimos y morimos igual que en la vida. Y eso tiene unos riesgos, que en el patrimonio alguien los observa y los podemos observar los accidentes. Los accidentes con frecuencia atentan contra el patrimonio, ¿ya? Las incapacidades físicas que pueda tener una persona dueña de un patrimonio que no lo haya organizado. La edad también, nadie es eterno en la vida, como decimos, y el fallecimiento. Entonces son riesgos que van teniendo el patrimonio, donde el patrimonio hay, digamos, cómo podemos protegerlo poco a poco para que perdure en el tiempo. Hay un ciclo del patrimonio familiar, normalmente hasta los 25 años somos mantenidos, porque dependemos de los padres hasta que salgamos de la universidad, más o menos. Pues yo fui mantenido por hasta los 15 únicamente, pero bueno, de ahí para allá siempre es bueno saber que hay un ciclo, cómo el patrimonio va creciendo, se va haciendo y cómo va pasando también de generación en generación, como la primera generación, la segunda, la tercera. Todo esto son estadísticas que uno va sacando de todo el universo de lo que uno va atendiendo. En la planificación del patrimonio mi presentación es mucho mejor. Lo que pasa es que la pasaron aquí porque hay que cumplir con el tema pues, de una plantilla. Entonces, el patrimonio hay que conservarlo, ¿ya? El patrimonio hay que optimizarlo, es decir, mantenerlo siempre actualizado. Gestionar. En la gestión del patrimonio yo creo que la gente no lo hace. Lo vivimos ahora con las declaraciones del patrimonio que estamos haciendo. A duras penas la gente se da cuenta que tiene un CDT y que cuánto es el saldo ahora que le pedimos el valor para el patrimonio. Entonces, gestionarlo, mirar el rendimiento que me da, lo que va creciendo, sobre todo cuando hay patrimonios en el exterior, para mirar lo que implica la EC, o sea, las entidades controladas del exterior. Planificarlo, ¿cómo lo hago? Hoy en día, con toda esta revuelta que hay, ayer en la conferencia hablaban de eso, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el oro y el efectivo y los CDT son los que van marcando. Los inmuebles se han vuelto un tema complicado en el patrimonio, sobre todo en Colombia y en el exterior también. Organizarlo, protegerlo y consolidarlo. Esas son cosas que se deben de tener en el patrimonio, pero la gente no lo hace. Aquí falta mucha disciplina, tanto para proteger el patrimonio. Cuando tú conversas con alguien, un americano o un europeo, se dan cuenta que ellos son rigurosos en el control de su patrimonio, ¿ya? Y cómo van gestionando los ingresos para que les pueda dar para pagar el impuesto del patrimonio. Las 3 Fs, la financiera. En la financiera, pues, además de las inversiones que me están generando, a veces llegan unas discusiones que del 4 por 1000, luego que si pongo este set a nombre de la sociedad, o si lo dejo a nombre mío porque tengo componente inflacionario. Entonces no miran en la parte financiera qué es los impuestos y qué puede pasar después de pagar impuestos. Muchas veces es mejor pagar un 4 por 1000, pagar impuesto al patrimonio, porque me está generando la renta necesaria, ese patrimonio, para poder pagar los impuestos. Lo grave sería que no generara esa inversión, que fuera un patrimonio ocioso y no generara para pagar impuestos. De ahí que en el predial ustedes observan estos lotes que llaman de engorde, que son lotes urbanizables no urbanizados, los castigan con la tarifa más alta. ¿Por qué? Porque precisamente no está generando una renta. Y fuera de eso, al no generar una renta, recuerden lo que pasó en un proyecto que al fin no salió, que era que grababan los bienes improductivos de las sociedades con el 1.5%, que era la tarifa más alta que hay en el impuesto del patrimonio. La familiar es bien importante por la cohesión y la unidad que tiene. Es lamentable cuando uno en la oficina atiende muchas familias con muchas diferencias patrimoniales y todo es por el patrimonio, ¿ya? Nunca va nadie a discutir por el amor o por una cosa que no es, siempre por el billete, por la tierra,
por los CDTs. Entonces, esa cohesión, mantenerla, porque eso facilita. Al final, en esas discusiones, gana la DIAN, gana la notaría y ganamos nosotros. Ojalá sigan peleando para ganar más. Notaría, DIAN y nosotros. Y la finalidad del patrimonio al final, también quiénes son los beneficiarios, y no olvidar la filantropía, me parece, ¿sí? De hacer aportes a alguna entidad o a personas que lo necesiten. Las estructuras en Colombia para organizar el patrimonio, puede ser la individual, las sociedades, la fiducia mercantil o las compañías holding en Colombia. En la individual, pues, tenemos los vínculos legales del patrimonio a través del matrimonio y la sociedad conyugal. Y en la sociedad conyugal, comentaba, hay casos, por ejemplo, en los bienes inmuebles. Un bien inmueble que le compró, lo tomó con crédito, el catastro lo reportó exógenamente a la DIAN, quién eran los propietarios del inmueble, y normalmente está apareciendo doble. El mismo apartamento, por decirte lo que valía 1.000 millones, se lo están cargando a la esposa y se lo están cargando al señor. Y luego la DIAN dice omisión del patrimonio a la esposa o al esposo, depende de quién lo estaba declarando. Viene luego la deducción de los intereses. Bueno, hay unas cosas bien importantes de unas demandas por unos requerimientos que hay donde están grabando 2 veces el patrimonio, en cabeza de la señora y en cabeza del señor. La unión marital, de hecho, la sociedad patrimonial, la liquidación que se hace, ya sea por muerte, separación o divorcio, capitulaciones, que son bien importantes en un momento dado para evitar discusiones futuras, el testamento, ¿ya? También para evitar a quién le dejo el piano de cola, a quién le dejo el arete, a quién le dejo, ¿ya? A quién le dejo tal cosa, porque en el testamento recuerde que a todos hay unos derechos herenciales que hay que respetar. La fiducia civil o mercantil y la nueva propiedad del usufructo son temas importantes para tener en cuenta en el patrimonio. Las donaciones. Las donaciones son formas de reducir el patrimonio en alguna forma. Hay personas que dicen, no, yo soy como la yuca, yo doy enterrado, entrego. Con los pies para adelante, listo. Usted lo asume. Al final, cuando hay donantes, es bien importante porque el que recibe, obviamente debe pagar el 15% de una ganancia ocasional. Entonces, mirar a ver, estructurarlo a ver qué hace. Si se puede donar al 100% o la nueva propiedad. Recuerden que la nueva propiedad es el 30%. Entonces, también bien importante estructurar donaciones teniendo siempre la conservación del poder y el ingreso. Y si son derechos fiduciarios, recuerden que la base se reduce al 80%. De ahí que uno muchas veces, en una estructuración de patrimonio, con una fiducia aproximadamente te cuesta 30 millones al año, más o menos. Entonces, ese patrimonio me tiene que generar esos 30 y ver yo cómo optimizo para realmente que esos 30 no valgan. Eso vale más o menos. Entonces, lo puedo comparar con una sociedad. Una sociedad te puede costar también de 24 a 30 millones en el año. Contabilidad, Cámara de Comercio, registros, DIAN, todo este tema. Entonces, uno haciendo los cálculos, ¿qué puede pasar con esos derechos fiduciarios? El patrimonio, recuerden que se puede transmitir a través de una sucesión. A la gente creo que le gustan sucesiones. El equipo sabe en la oficina, cuando llega una sucesión importante, yo les digo, nos llegó una donación. ¿Cómo así? Sí, nos van a pagar. Porque a esta persona le hemos dicho 1000 veces qué debe hacer para que no haya sucesión. Y se murió. Entonces es una donación. Y chévere. ¿Sí? Los herederos, la ganancia que tienen que pagar del 15%, el costo honorario, registros y derechos notariales. ¿Ya? A la gente le encanta, es masoquista, porque uno está permanentemente en los foros diciendo cómo pueden evitar o hacer una sucesión muy simple. Y incrementa obviamente el patrimonio de los herederos. De ahí la importancia también, estratégicamente, cuando liquida una sucesión. Hubo sucesiones muy fuertes con el incremento del valor catastral que al liquidarlas en diciembre incrementaba por los predios
el patrimonio. Entonces era mejor liquidar en enero o febrero para por lo menos tener un año de conseguir los recursos para pagar el impuesto del patrimonio. La haces en diciembre, inmediatamente entra el 1 de enero del año a liquidar el impuesto del patrimonio. ¿Ya? Más al de ganancias ocasionales, inmediatamente, si es del régimen simple, en febrero. Mientras el hago en enero o en marzo, tengo 14 meses para por lo menos pagar el impuesto, diferirlo. Todos conocen este artículo 303. El tema que me llamó la atención es el de bienes en moneda extranjera. Estábamos liquidando una sociedad muy importante y para mí fue una sorpresa. Cuando creemos, cada que pasan estas cosas uno se da cuenta que uno no sabe. Y entonces estaba liquidando la sucesión, habíamos hecho un presupuesto del impuesto, había unos bienes muy importantes en el exterior, en inversiones en dólares y un apartamento. Y estaban a valores históricos, a dólar de 2.000 pesos, de hace 20 años. Para la sucesión había que llevarlo a la tasa actual. Entonces pasarlo de 2.000 a 4.000. En ese momento, me acuerdo que lo estábamos haciendo, estábamos en el dólar de 5.000. Y entonces actualizar ese $1.000.000 que estaba 2.000, que eran 2.000 millones, ya se volvía 5.000 millones. Entonces imagínate lo que era liquidar eso y liquidar la ganancia ocasión. Es un punto bien importante tenerlo en cuenta, lo mismo que lo de las acciones, aportes y lo de los inmuebles. Liquidación de la sociedad conyugal, puede ser un tema estratégico importante hacerlo. Fabio tiene una frase que dice: cada niño con su boleta, listo, cada uno con sus bienes. Entonces, al dividirlo, obviamente, si hay una sociedad conyugal estable, dividirlo, porque de todas formas estás dividiendo el patrimonio, reduciendo la base y reduciendo la tarifa. Aportar los inmuebles a una SAS con el catastro. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente también es terca. Mire lo que pasó en Palmira, recuerdo, inclusive en Cali. Bienes que de 1.000 subieron a 5.000 millones. Vamos a suponer que era una sola persona que tenía ese bien. Al tener ese bien de 1.000, al pasarlo a 5.000, entraba el impuesto del patrimonio, además del impuesto predial y todo el demás. Si lo hubiera tenido una sociedad, era neutro, no tenía por qué, porque en una sociedad lo aportaba por los 1.000, tendría acciones por 1.000, y en la sociedad era la que recibía el impacto de los 5.000 millones del impuesto del patrimonio y no tendría que pagar impuesto del patrimonio. Se conserva el costo, no genera impuesto por enajenación, que es bien importante. Hay que pagar los derechos notariales y de registro, obviamente, y el timbre. Y obviamente al cambiar mi terreno, los inmuebles por acciones, pues obviamente las acciones hacen parte de mi base para el impuesto del patrimonio. En una fiducia pues se protegen, ustedes saben todas las condiciones que tiene la fiducia, además del 80%, es que es muy ágil y muy fácil en la fiducia, es muy fácil. En la fiducia hay transparencia fiscal, ingresos, costos, deducciones, es decir, si yo tengo un bien arrendado lo puedo recibir, si tengo acciones en la fiducia puedo regir los dividendos, todo igual, van a transparencia en las mismas condiciones que los tengo. En las sociedades es bien importante que nos le dice a los líderes que miren el poder versus la propiedad. A mí me parece que lo más importante es el poder, el poder. Hoy todo el mundo aquí se mantiene nervioso por el poder, por quien ejerce el poder, obviamente. Entonces, saber si es una SAS, una sociedad. Nosotros no hacemos y no la SAS, de ahí para abajo no hacemos ninguna sociedad, ni siquiera la revisamos, ni siquiera la, ya. Hay una instrucción en la oficina, no hacemos y no SAS. El que quiera hacer otro, hágalo en otra parte y cuando tenga el problema viene aquí. Pero no hacemos sociedades diferentes a las SAS. Y acuerdos accionistas y protocolos, como una especie de que uno pudiera dejar ahí unas reglas claras de qué puede pasar en un futuro. Este tema también es importante cuando se hacen inversiones en el exterior, que las hacen alegremente, saber este artículo 12, raya 1,
La SEA, la sede efectiva de administración. Yo creo que ahí la DIAN va a tener un banquete el día que se dedique a eso, a la SEA, sede efectiva de administración. Usted no lleva contabilidad aquí, usted tiene esa sociedad en Panamá, pero usted no lleva contabilidad aquí. Usted es el que da las instrucciones, usted está en los correos y están todas las pruebas, que es una sociedad que se considera colombiana de acuerdo al 12.1. Las compañías holding en Colombia pues tienen unas condiciones importantes, sobre todo en los dividendos, ¿ya? En el reparto de los dividendos, que inicialmente se neutraliza pues de que a través de las compañías holding o en los grupos empresariales no haya esa retención inicial y se aplaza un poquito lo que va a hacer. El intercambio tributario es muy importante hoy en día, ¿sí? Colombia firmó la CRS. Recuerden que ese convenio, el único país que no lo firmó fue Estados Unidos. Porque Estados Unidos dice, yo tengo FATCA, yo veré qué hago. Y ahora que tenemos un emperador, con mayor razón. Entonces, en la CRS vienen más o menos, comienzan ahorita a hacer todas estas cruces de información, ¿ya? Y entonces en el tema político, por ejemplo, de Panamá, yo ayer hacía una reflexión. A Panamá, en abril, llegaron las tropas norteamericanas en abril. Están listas en la zona de reserva. Si van a tomar el canal, no sabemos. Pues ya están las tropas americanas. Y un tema que ahí me da reflexión, ¿por qué creen que Martinelli se vino de Panamá a Colombia? ¿Acuerden de Noriega? ¿Acuerden de Noriega? Entonces, yo creo que de pronto va a haber un salto de los americanos a Panamá. Y eso puede tener repercusiones en las inversiones de alguna forma. Evite sanciones. Las estrategias de tributación deben ser bajo 3 palabras, como yo digo, lícitas, válidas y reales. No evasión ni no elusión. Ahora con la conferencia de Eleonora ya incluye la corrupción también. Y mirar las economías de opción. ¿Qué es una economía de opción? No es evasión. Alguien tiene un CDT en la sociedad, en la sociedad los intereses se graban al 100%, al 35%. Si el CDT está a nombre de la persona natural, recuerde que tiene componente inflacionario que para este año por lo menos la mitad no se graba, ¿ya? Y en ese componente inflacionario recuerden que también están los títulos de deuda pública, los bonos del tesoro, los TES, ¿ya? Y ahí inclusive en esa norma del 38 no te hace precisión que son títulos de deuda pública, pero se entiende que es lo que debe el Estado. Las estrategias y decisiones son únicas. Aquí somos muy amigos, en esto no existen recetas. Normalmente la gente hace porque un amigo, porque hizo el primo, porque no sé qué. Siempre también hay evasión de las asesorías tributarias y entonces tratan de copiar lo que hace un amigo y llegan a equivocaciones. Hay unas conclusiones que es tener pues, un presupuesto vital en Colombia y en el exterior. La gente que tiene el susto. Un gobierno en Colombia dura 1.460 días. Son 365 por 4. Faltan 450 días y comienzan a contar desde hoy hasta el 7 de agosto del 26. Esos 450 días que faltan, van a ocurrir muchas cosas. ¿Ya? Como dice alguien, cada día que pasa es un día menos. Cada día que pasa es un día menos. Entonces, 450, hoy está en el tema de la consulta popular, vamos a ver qué sale de eso. Eso era, creo que era, yo tenía otros temas ahí, pero quería hacer estas reflexiones en el patrimonio, que los tomaba ahí de la siguiente forma, para que lo tengan en cuenta simplemente. Se cree que en el mundo, con el tema del tema imperial de Trump, va a haber recesión y hay inflación. Y la recesión y la inflación atentan contra los patrimonios. En Estados Unidos no va a haber duda que van a ver con estos temas de las aranceles y todo lo que está sucediendo, lo que va a suceder. La tasa representativa del mercado, nosotros todavía la tenemos controlada en 4.200,
Los analistas creen que puede tener entre 4.200 y 4.300 este año. Pero recuerden que tenemos 12.000 millones anuales de remesas o 14.000 millones de remesas que llegan de los inmigrantes a Colombia. Y eso obviamente ayuda a controlar el dólar. Eso puede ser casi o muy cerca a las exportaciones de petróleo. Es decir, estamos exportando mano de obra barata. Y esas remesas van a subir un tema. El 12 de mayo, el lunes, don Donald presentó la ley que grava las remesas con el 5% de todos los inmigrantes, menos para los americanos. Entonces, cualquier $100.000 que manden de Estados Unidos a Colombia tendrá un impuesto del 5%. Así como pasa con los aranceles. ¿Qué pasa con los aranceles? Que él pone aranceles y la otra parte también pone aranceles. Entonces, no me cabe duda que aquí van a decir lo que exporten también o saquen dinero, van a tener un impuesto de remesa. Porque esto lo acaba de presentar él. Está en discusión en el Senado americano el 5%. Ustedes analicen que más o menos a Colombia de Estados Unidos llegan 500.000 millones de dólares, más o menos mensuales. Ustedes analicen eso por el punto 5. Entonces la gente va a ver otros elementos para aumentar la plata aquí, porque quien mande $1.000, pues le van a quitar el 5%. Las calificadoras de riesgos van a tener alguna incidencia. De ahí que me faltó el tema de la reforma tributaria, que hay porque hay. La reforma tributaria va porque va. O va en este gobierno o va en el próximo. De eso no hay duda. ¿Ya? Creo que en las cosas naturales ya llegó a lo máximo el 39%. Entonces va a quedar el tema del patrimonio. ¿Ya? Entonces, las calificadoras de riesgo, lo que pasó ahora con el Fondo Monetario Internacional, que está esperando hasta junio el marco fiscal de mediano plazo para ver la línea de crédito que tenía flexible, que era como la tarjeta de crédito que tenía Colombia, para aprovechar 8.500 millones de dólares y que el fondo se la está quitando. A medida que aumenta la deuda, que aumentan los dólares, aumentan la deuda y valen más los intereses del presupuesto. En Colombia el presupuesto para este año es 523 billones de pesos. El recaudo cayó, me hubiera gustado haber presentado ahí lo del recaudo, y es importante tomar decisiones y tomarlas de una forma coherente de qué va a hacer. Entonces, les dejaba esas inquietudes para que observen, miren qué se puede hacer con el patrimonio. Esa era mi intervención dentro de un foro de procedimiento, pues que Fabio tenía la generosidad de que yo expusiera todo el patrimonio ahora que estamos en el tema. Ahí faltó la mitad de la presentación, espero que les llegue completa. Muchas gracias. Gracias al doctor Tulio por la presentación sobre el impuesto al patrimonio. A continuación vamos a dar de 12 a 2 de la tarde la hora de las 2 horitas de almuerzo. Esperamos contar con ustedes muy puntuales a las 2 de la tarde para que empecemos con el panel de impuesto de timbre. Continúa al panel de procedimiento tributario por abuso y finalizamos con el panel de litigios en tributos territoriales y controversia administrativa. Va a estar muy interesante, así que los esperamos. Buen provecho a todos.